El Congreso de los Diputados espera la intervención del presidente de Ucrania prevista para hoy a las 4 de la tarde. Volodymyr Zelensky se dirigirá a los diputados por videoconferencia y posteriormente será el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien intervenga. Zelensky se ha convertido en todo un símbolo de resistencia y uno de los dirigentes más admirados en todo el mundo por su actitud ante la invasión de Rusia. Un perfil que dista del político habitual. Antes de dedicarse a la política fue actor, guionista, productor, director de cine y de televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y su prestigio crece, igual que lo hace la indignación mundial ante las imágenes de la masacre perpetrada contra cientos de civiles en la ciudad de Bucha, presuntamente por tropas rusas. La conmoción ante lo ocurrido ha elevado el tono de las críticas contra el principal instigador de la guerra, Vladimir Putin, contra el que claman los gobiernos y la opinión pública. La primera respuesta será aumentar las sanciones. Entre las primeras consecuencias está la decisión de Italia, Francia, Alemania y Dinamarca, que van a expulsar a diplomáticos rusos tras conocer esta masacre. Estados Unidos anuncia además nuevas sanciones, pero lo que no se toca por el momento es el suministro de gas ruso a Europa, una decisión que tendría también graves consecuencias para la Unión, especialmente para Alemania, que depende al 50% de ese suministro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de política exterior, Josep Borrell, viajarán esta semana a Kiev. Y también veremos la situación que se está dando en Perú. Los transportistas protestan contra la subida de precios de los combustibles, los peajes y contra la inflación. ¿Les suena, verdad? Pero allí la respuesta del gobierno ha sido rebajar los impuestos a la gasolina y el diésel, pero ya ven que no ha calmado las cosas. Los disturbios se han extendido por varias ciudades hasta el punto de que el presidente ha declarado el toque de queda en la capital, en Lima. Y también acusamos el recibo de una dura advertencia de la ONU, más bien un ultimátum. Los científicos advierten de que estamos ante la última oportunidad de evitar una catástrofe medioambiental. Y no crean que se ponen un horizonte largo. Si en 3 años no empezamos a reducir la contaminación, será difícil, dicen, evitar un calentamiento global cercano a los 2 grados. Y esto tendría consecuencias directas en nuestra forma de vida. Y no serían buenas. Bueno, vamos ya con esa conmoción que continúa ante las imágenes de la masacre de Bucha. También las reacciones ante esos crímenes. Más de 400 cadáveres hallados con evidentes signos de violencia. En la ciudad se cavan fosas comunes para dar sepultura a las víctimas. Hasta una de esas ciudades se ha desplazado Marcos Méndez. Estamos en la principal iglesia de Bucha. Aquí es donde se ha encontrado la mayor fosa común de civiles asesinados por las tropas rusas durante las 5 semanas que duró el asedio, tanto aquí en Bucha como en otras localidades alrededor, sobre todo al noroeste de la capital de Kiev, como Bucha, como Irpin, donde consiguieron parar al ejército ruso en su avance hacia la capital. Ya se han retirado. Aquí en Bucha hace ya 3 días que no hay soldados rusos, pero todavía se siguen buscando cadáveres de personas, de civiles que han sido asesinados por el ejército ruso. El Ministerio de Exteriores de este país, de Ucrania, ya ha pedido una investigación al Tribunal Internacional de Derechos Humanos de La Haya. El presidente Zelensky habla de genocidio de civiles aquí en los alrededores de Kiev. Nosotros el sábado conseguimos hablar con algunas de las personas que aguantaron aquí, sobre todo en Bucha. Vive mucha gente mayor, es más un pueblo. En Irpin, por ejemplo, es una ciudad de nueva construcción donde la gente que allí reside es más joven, por eso muchos se fueron antes de que llegaran los rusos. No así en Bucha, donde, como decía antes, vive mucha gente mayor y aguantaron durante las 5 semanas. Nos decían que se tuvieron que esconder en los garajes, en los sótanos, y que veían cómo los rusos, además de ocupar sus casas y echarlos de ellas, disparaban a la gente por la calle sin ningún motivo aparente. De momento se han encontrado más de 410 cadáveres a los alrededores de Kiev. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Marcos Méndez.
Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Estás aquí hoy y puedes ver lo que pasó. Sabemos de miles de personas asesinadas y torturadas, ha declarado el presidente Zelensky. Este es el rastro que las tropas rusas dejan a las afueras de Kiev tras invadir las ciudades de la provincia y dejarlas convertidas en campos de batalla. Los soldados del Kremlin ya no están, pero dejan atrás fosas comunes repletas de fallecidos. Esta imagen demoledora se repite en Motisin, una aldea situada al oeste de la capital. Ahí enterrados están mi suegro, mi suegra y mi cuñado. Ayudaron a mucha gente a salir de aquí, ayudaron con la comida, ayudaron con lo que pudieron. Cuenta Yor, este vecino del pueblo que describe a sus parientes como ciudadanos pacíficos y solidarios. Aquí los torturaron y los mataron. Con el tractor cavaron un hoyo y los enterraron. Un vecino del pueblo señala directamente a los soldados rusos como responsables de estos asesinatos, de los cuales el ejército de Putin asegura no ser responsable. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso acusa a los servicios especiales ucranianos de organizar el crimen de civiles para posteriormente distribuir estas imágenes entre los medios de comunicación occidentales. Bueno, pues estos hechos desvelados en Bucha han provocado que la comunidad internacional amenace con incrementar las sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. La Unión Europea podría incrementar su bloque económico de sanciones económicas en los próximos días. España, por su parte, ha expulsado 25 diplomáticos rusos a los que considera una amenaza. La policía española junto a la FBI ha incautado este superyate de un oligarca ruso en Mallorca. Con él varios documentos y dispositivos de almacenamiento de datos donde se recogía un sistema financiero. Este oligarca no pertenece a la lista de personas sujetas a las sanciones de la Unión Europea, pero sí a la de Estados Unidos, que perseguía a este empresario por pertenecer al círculo más cercano de Putin. La Unión Europea sigue trabajando para cortar todos los lazos económicos con el Kremlin, pero países como Alemania siguen siendo grandes dependientes del gas ruso, aunque trabaja para reducir su dependencia. Tenemos que presionar para aislar a Rusia, pero necesitamos algo de tiempo para cortar el suministro de gas, afirma el ministro alemán. Por el momento Alemania se hace con el control de la filial alemana de la compañía rusa Gazprom. El ministro de Finanzas austriaco advierte que una desconexión radical provocaría más daños en la zona euro que a Rusia, mientras la Unión Europea ya prepara un nuevo paquete de sanciones, medidas que apoyará a España. Cubrir cualquier posible laguna, lograr imponer sanciones eficaces que nos permitan cuanto antes lograr el objetivo deseado, que es que pare la guerra de Putin con el mínimo coste e impacto negativo sobre las economías y las sociedades europeas. Rusia, por su parte, mantiene su contraofensiva y el Fondo de Desarrollo Energético asegura que el cambio de modelo impuesto por Putin no afectará el coste del gas. Las nuevas reglas tienen como objetivo garantizar la seguridad de los ingresos de Rusia, afirma el director de la compañía nacional. Además, lanza un mensaje a Europa. El plan de desconexión no es práctico porque no tienen infraestructuras suficientes. Pero el cierre financiero también está afectando al sector automovilístico. Miles de trabajadores han sido despedidos en 2 plantas de vehículos en la ciudad de Kaluga. Una tercera ha anunciado el cierre debido a la falta de materias primas. Los analistas aseguran que la inflación rusa podrá aumentar un 24% en 2022. Muchas personas siguen tratando de huir de la guerra. Según cifras de la ONU, más de 10 millones han tenido que huir de sus casas, de su vivienda habitual. De ellas, algo más de 4 han abandonado también el país. Algunas de esas personas están alojadas desde que comenzó el conflicto en un hotel del Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde está Isiar Pérez. Cuéntanos, Isiar, cómo están pasando este periodo tan difícil estas personas. Pues Roberto, con la mirada sin duda todavía puesta en su país, en Ucrania, algo más de 300 personas, como bien indicas, están siendo atendidas en este hotel de Puerto de la Cruz, a Canarias. Han llegado más de 380 personas, de las cuales ya cuentan con permiso de residencia y trabajo. A nivel estatal, más de 70.000 ucranianos han llegado a nuestro país, de los cuales algo más de 40.000 pues ya también tendrían ese permiso de residencia pues plenamente arreglado. A Canarias han llegado ucranianos
con amigos o residentes en la isla que les han podido ayudar. También muchos estaban pasando aquí sus vacaciones cuando estalló el conflicto, pero en este caso vamos a entrevistar a Irina Nidenko. ¿Qué tal, Irina? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Tú te encontrabas en Kiev cuando estalló todo este conflicto, ¿verdad? Sí, yo estaba en Kiev el primer día cuando empezó la guerra y nos despertamos escuchamos explosiones, como temblaba nuestra casa y bueno, decidimos quedarnos en Ucrania hasta cuando será posible y queríamos ayudar a la gente, queríamos entender por lo menos qué está pasando y cuáles son los objetivos del conflicto que pasó. Y bueno, estábamos ayudando, nos hicimos con amigos voluntarios, ayudábamos a gente, juntábamos dinero para comprar cosas necesarias, medicamentos. Y bueno, cuando entendimos que ya en Ucrania es un poco difícil quedarnos, tuvimos que ir a un país que conocemos y elegimos Tenerife. Claro, y antes de pasar por el motivo por el que te hizo venir aquí a Canarias, uno de los principales motivos que te hizo huir de Ucrania es la salud de tu pareja, ¿verdad? Sí, es la salud de mi pareja. Iván es diabético y necesita una medicina buena y pensábamos que quizás aquí iba a ser mejor y bueno, por ahora nos están ayudando muy bien, nos recibieron muy bien, nos ayudan con todos los medicamentos. Una asociación de diabéticos nos ayudó con la insulina, así que nos recibieron muy bien y estamos muy agradecidos. Y en cualquier caso, cualquier problemita así de salud que tengan puede pasarse por algún centro sanitario y les atienden sin problema. Sí, todavía la tarjeta sanitaria no está lista, está en trámites, pero teníamos unas cositas que teníamos que arreglar de la salud de Iván. Fuimos, nos atendieron sin problema y como que nos ayudan. ¿Y cómo están más o menos los ánimos de tus vecinos y vecinas aquí en Tenerife y sobre todo por qué eligieron Canarias para pasar este tiempo tan duro? La mayoría de la gente ya estaba aquí porque pasaba sus vacaciones. Hay gente que vino aquí por buen tiempo porque les gusta cómo es el clima de aquí y hay mucha gente que tiene problemas de salud y acá es bastante bien para ellos. Y también las condiciones de la Cruz Roja que nos dijo que nos va a ayudar. No cualquier país nos dio lo que nos dio la Cruz Roja aquí, por eso una persona vino acá, le contó a sus amigos que nos ayudan y vinieron muchas mujeres con niños para quedarse aquí. Y por cierto, Irina, hoy Zelensky pues comparece en el Congreso. ¿Tú esperas que vaya más o menos en la misma línea, ¿no?, de peticiones, de pedir que se cierre el espacio aéreo que como ha venido haciendo? Sí, ahora lo único que pide nuestro país y pide cada persona ucraniana es que cierren el cielo sobre Ucrania porque es el único lugar débil de nuestro país. En tierra estamos fuertes, estamos unidos, hay mucha gente valiente que se quedó en su tierra y hace lo posible para que seamos libres y que en este mundo siempre haya paz. Pero el cielo es un lugar débil de donde siempre cada día vienen bombas y bueno, la gente es muy frágil adelante de las bombas que vienen. Y ya para terminar, Irina, ¿esperas volver pronto, ¿no?, a tu país y ya en plena paz? Sí, esperamos volver. No sabemos, nadie sabe cuánto tiempo va a durar esta guerra. Lo único que queremos ahora es ayudar desde aquí como podemos. Y bueno, si vamos a poder encontrar un lugar para quedarse por un tiempo, no sé, un trabajo y cómo ser útiles para el mundo, nos quedaremos por un tiempo acá, pero queremos volver a su tierra, a nuestra casa, a nuestro trabajo y todo lo que habíamos construido tanto tiempo, es lo que se quedó todo ahí, por eso queremos volver. Bueno, Irina, muchas gracias por atendernos, mucha fuerza también. Como ves, Roberto, una historia más de superación, todavía siguen muy pendientes de Ucrania y muy pendientes también a la comparecencia que Zelensky tendrá esta tarde en el Congreso de los Diputados. Gracias, Isiar. Bueno, esta cuestión no solo preocupa a Europa, también encontramos muchas de estas personas en Tijuana, en la frontera que separa México de Estados Unidos, donde refugiados ucranianos esperan para entrar en aquel país. Nuestra compañera Celia Mendoza ha estado justo en ese punto.
Nos encontramos en Otay, en Tijuana, la garita que ha sido habilitada para que los refugiados ucranianos empiecen a entrar a los Estados Unidos después de llegar a Tijuana, una de las zonas que ha recibido a miles de ellos desde que empezó la guerra en Ucrania. Voluntarios que viven en los Estados Unidos y quienes son ucranianos han llegado hasta este punto y están facilitando la coordinación así como el transporte de estas personas, quienes están entrando paulatinamente a los Estados Unidos a pesar del título 42. Algunas de las excepciones que han sido garantizadas por la administración del presidente Joe Biden, quien indicó que aceptaría por lo menos 100,000 refugiados ucranianos. Sin embargo, el título 42 terminará a finales de mayo y es por eso que también se están movilizando más agentes de la patrulla fronteriza, se están extendiendo las capacidades que tienen las autoridades migratorias para procesar a migrantes, y aquí en México las autoridades locales aseguran que también están viendo de qué forma se va a hacer el proceso de manejar las aplicaciones de asilo de miles de migrantes, en especial centroamericanos, quienes se encuentran en los 25 refugios que ya están aquí en Tijuana. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Otay, en Tijuana, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y por supuesto están también los ucranianos que han decidido quedarse, como Vitali Suárez, que sigue ayudando a todo el que lo necesita. Nos envía vídeos en el que nos muestra cómo se ocupa de ayudar a personas de las localidades de las afueras de Jersón, que es donde reside, y cómo en un momento dado incluso le para una patrulla de soldados rusos. Él sigue con su labor, en parte gracias también a la ayuda que recibe de aquí, de España. Hola, estamos envasando, preparándose para mañana irse a un pueblo que está muy cerca, a 20 kilómetros, y llevar esto allí a la gente que sus casas bombardearon mucho y ahora la gente ahí está pasando hambre. Hemos podido comprar. Aquí tenemos arroz, tenemos harina, esto azúcar, y bueno, ahí tenemos conservas, aceite de girasol. Ahora mismo estamos envasando esto para entregar a la gente, a las familias que están pasando hambre. Estas son colas para comprar algo, pero los supermercados están vacíos, casi no queda nada. Y la gente está desesperada a ver si traen algo. Estamos repartiendo y ahora mismo vinieron 2 coches, aparcaron cerca de nosotros. Salieron 2 soldados. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si pueden irse. Quiero explicar un poquito cómo estamos repartiendo el hoy. Esta zona que más he sufrido, y bueno, no conozco bien esta zona. Entonces lo que hemos hecho es, yo he ido a ayuntamiento para que nos den unas personas que tienen unas listas a la gente que está pasando necesidades. Quiero agradecer a toda la gente de España que está colaborando con nosotros. Gracias a ellos podremos seguir ayudando. Bueno, más gestos diplomáticos de España con Ucrania. El último, este lunes, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibía en el Palacio de la Moncloa al embajador ucraniano en Madrid. Sánchez ha ratificado la solidaridad y el apoyo de España a su país ante la invasión de Rusia. Esta entrevista es el paso previo a que solo en unas horas Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, hable en el Congreso de los Diputados. Lo hará vía telemática, de ahí que el Congreso se haya preparado con varias pantallas para que su intervención pueda ser seguida por todos los diputados. De esta manera, Zelensky sigue con sus comparecencias ante distintos parlamentos por todo el mundo. Será a las 4 de la tarde, hora canaria. Y como ha hecho en otros países, espera que en su discurso de paz apele a la historia, en este caso de España, desde que estalló la guerra. Su imagen cercana y su mensaje emotivo lo ha convertido en un icono de la resistencia en este siglo XXI. President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. The war. What's more opposite to music? La guerra, ¿qué es más opuesto a la música? Fue el impactante mensaje sobre la importancia del arte en tiempos de guerra con el que Zelensky conmovió al público de los Grammy. Su imagen cercana, su discurso profundo y su dominio de la comunicación no verbal despiertan la atención del público.
Lo consiguió en el Congreso de los Estados Unidos cuando aludió al ataque de Pearl Harbor, al 11S y parafraseó a Martin Luther King con su memorable "Tengo un sueño". Estas palabras son conocidas por cada uno de ustedes hoy. Puedo decir que tengo una necesidad, tengo que proteger nuestro cielo. Ante Macron hizo suyo el espíritu de la Revolución Francesa. Libertad, equidad y fraternidad. Cada una de esas palabras está cargada de energía. Yo lo siento y los ucranianos también lo sienten. O frente a la Eurocámara cuando exigió a todos los Estados miembros la condena a la invasión que sufre su país. Demuestren que la Unión Europea está con nosotros. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Quiero agradecer que estemos unidos, todos juntos. Su pasado como actor hace de Zelensky un maestro de la escena. Mide cada palabra que entona y estudia a los grandes oradores de otras épocas. Esta tarde su mensaje resonará en el Congreso de los Diputados, donde se espera que dispare toda su munición mediática y tiña con palabras la Cámara Baja de azul y amarillo. Bueno, ¿y qué puede pasar ahora en este escenario de guerra? ¿Han cambiado los objetivos de Rusia? ¿Cómo puede influir esta matanza descubierta en Bucha en el devenir ahora mismo de los acontecimientos? Vamos a hablar de estos asuntos con Mira Milosevic, que es investigadora principal especializada en Rusia en el Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Mira? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por prestarnos su tiempo. Bueno, la prueba, empezamos por esta masacre que se ha hecho pública hace pocas horas. La prueba del daño que puede hacer a los intereses de Rusia es que inmediatamente desde toda su diplomacia han intentado negarla, han intentado negar los hechos. Es una prueba de que esta situación podría perjudicar mucho a sus intereses. Bueno, la imagen de Rusia ya está por suelos, toda vez que Rusia aquí claramente es el país agresor. La reacción inmediata de Rusia ha sido la habitual, como si os acordáis después del derribo del avión MH17 en su momento, que fue derribado por los rebeldes prorrusos en Ucrania. También se negó todo, es una respuesta habitual por parte de Rusia y las primeras respuestas de los países occidentales ya se han producido con la expulsión de los miembros del cuerpo diplomático de Rusia. En caso de España van a ser expulsados 25 diplomáticos y en este caso España sigue el ejemplo de Dinamarca o Italia o otros diferentes países occidentales. Los crímenes de Bucha hay que investigarlos debidamente, por supuesto, y hay que sobre todo tener pruebas para que puedan ser juzgados las personas que los han cometido como crímenes de guerra. Pero justicia es la que tiene que pronunciarse allí. Desde luego, las matanzas de Bucha ya tienen la condena política y moral prácticamente de todo el mundo. Desde luego. Y además también reacciones diplomáticas, como acaba usted de decir, y también en forma de más sanciones. ¿Piensa que este tipo de acciones, estas sanciones, están dañando de alguna manera, están socavando de alguna manera el régimen de Putin? No, desgraciadamente, al contrario, las sanciones han unido alrededor de Vladimir Putin incluso a las personas que han estado en contra de la invasión de Ucrania y que se habían manifestado públicamente en contra de esta guerra. Sin embargo, las sanciones económicas y sobre todo la cancelación cultural de actos culturales, por ejemplo, de escritores rusos o de pintores rusos, la expulsión de colegios, de universidades occidentales, ha dado una oportunidad al régimen ruso de usar esto como propaganda y ahora, al comienzo de esta guerra, Putin ha tenido un apoyo de alrededor del 60% de los rusos. Los datos de ayer indican más del 80% de los rusos en este momento apoya a su gobierno, toda vez que percibe que las sanciones dirigidas contra Rusia no están aquí para acabar la guerra, sino para ahogar a Rusia. Esta es la percepción de rusos gracias
a la propaganda del régimen y también suele ocurrir que en tiempos de guerra pues la gente ante el peligro empieza a agruparse alrededor de su gobierno. Por lo tanto, las sanciones van a dañar la economía rusa a largo plazo, pero a muy largo plazo pueden hacer daño al régimen y desgraciadamente no van a parar esta guerra. No pueden cambiar el curso de la política exterior de Rusia. Claro, estamos acostumbrados a ver la situación en Rusia desde nuestro punto de vista y claro, desde nuestro punto de vista probablemente no sea el mismo que tienen allí, como usted bien dice, pero hay una cosa que es cierta, que la guerra probablemente se esté alargando más de lo que en principio el Kremlin tenía pensado, por lo que dicen los analistas, de que la resistencia ucraniana está siendo también mayor. ¿Usted cree que este repliegue ahora de tropas rusas que se está dando en algunos puntos obedece a un cambio de objetivos por parte del Kremlin? No, es solo cambio de estrategia. El cambio de objetivos, bueno, hay un cambio de objetivos de desnazificar a Ucrania que sonaba tan absurdo como lo suena ahora, que es cambio de régimen en Ucrania, cambio del presidente Zelensky y poniendo acaso un presidente que sería más prorruso. El objetivo de desmilitarización de Ucrania no está muy claro qué es, pero parece que Rusia renuncia a hacer bombardeos en la parte occidental de Rusia, pero yo creo que dos objetivos más importantes no han cambiado. Uno es alejar a Ucrania de su entrada a la OTAN, imposibilitarla, y alejar a Ucrania de Occidente. Eso queda por ver si se puede hacer. Y segundo objetivo, que creo que es el objetivo el más importante en este caso, es la conquista del territorio de lo que los rusos llaman Novorossiya, que es la parte de Ucrania que pertenecía al imperio zarista y que supone una gran parte una entera parte de la región de Donbass, pero también el control del mar Azov, y me temo también el control de Odessa, que es el único puerto civil y militar de Ucrania. Por lo tanto, el objetivo aquí sería convertir a Ucrania en un país continental, controlar por completo la costa del Mar Negro, la parte ucraniana, rusa obviamente, y de Georgia, y de esta manera pues intentar convertir a Ucrania en un país fallido y en una democracia fallida. Claro, la encapsulan de alguna manera para que después no pueda salir adelante o no pueda desarrollarse como debe. Pero visto que la situación en la guerra tocará resistir, pero no parece que Rusia vaya a perderla, dado su poderío militar. Las sanciones tampoco funcionan. Vamos a pensar en opciones que se puedan o que se hayan planteado sobre la mesa. ¿Es conveniente, por ejemplo, presionar a China, su gran aliado? Bueno, creo que no es conveniente, pero tampoco creo que es útil. Creo que conveniente, creo que ningún país le gusta que le presionen. Y China tampoco, ¿no? Pero no creo que sea útil, porque China no creo que cambie su política hacia Rusia y esta equidistancia que en muchos analistas produce una irritación moral y ética, porque la situación es claramente para estar en contra de Rusia, porque Rusia aquí es un país agresor. Sin embargo, la postura china no sorprende toda vez que China ha sido definida tanto por la Unión Europea como un rival sistémico, como por los Estados Unidos como mayor amenaza para su seguridad nacional desde 2017. China es un país ya definido como adversario del Occidente y creo que es muy naif, muy increíble que Occidente puede creer que China quiere que Rusia salga de esta guerra debilitada. China no quiere esto. China quiere jugar ambiguamente, obviamente, pero no quiere que los Estados Unidos claramente y Occidente ganen esta guerra. Por lo tanto, yo creo que China incluso puede ayudar a Rusia a evitar sanciones económicas. India tampoco está excluida de este juego y lo que está claro que los países occidentales que representan 12% de la población mundial
claramente han condenado a Rusia, la agresión rusa en Ucrania, han introducido las sanciones, pero el resto del mundo tiene una posición mucho más ambigua. Por lo tanto, yo creo que el futuro orden internacional va a estar marcado por este hecho y el futuro de esta guerra creo que tendrá que ver muchísimo con China. Si ayuda a Rusia a evitar las sanciones o, por otro lado, que no lo creo, apoye las sanciones de Occidente. Bueno, pues nos preparamos para una situación entonces que se pueda enquistar y que pueda ser mucho más larga de lo que nos gustaría. Mira Milosevic. Sí. Me sometemos, esa es la conclusión que sacamos. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y buen día. Gracias. Buen día, gracias. Bueno, pues así está la situación. Desde luego no se ve una salida a corto plazo por lo que hemos escuchado hablando con esta experta. Además, se impulsa al alza por la guerra el precio en los combustibles. Para intentar frenar esta subida, el gobierno estatal impuso el viernes una ayuda que han tenido que adelantar las propias gasolineras, algo que ha motivado sus quejas y que incluso ha obligado al cierre de algunas estaciones de servicio. La empresa Petropix ha hecho sus cálculos. Solo el fin de semana ha adelantado 1 millón de euros. El gobierno tranquiliza al sector e indica que entre hoy y mañana casi 3.000 estaciones comenzarán a recibir las ayudas. Pero sí que el compromiso de la ministra de Hacienda era que a partir de esta semana se podrían realizar ya la devolución. El anticipo. Una pausa, a la vuelta hablaremos de esa advertencia de la ONU. Tenemos 3 años para cambiar nuestra forma de contaminar el medio ambiente. No tardamos. Dos y 6 de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias hablando del fin de la mascarilla en exteriores, que podría llegar pronto. En un documento filtrado por un medio de comunicación, Sanidad recoge que después de Semana Santa dejará de ser obligatorio. En ese mismo documento se estipula en qué casos tendrá que seguir siendo necesario su uso. Los trabajadores y visitantes de centros sociosanitarios, asistenciales y también del transporte público, aunque habrá que esperar a la reunión de Toledo el próximo 6 de abril para conocer los detalles. El Ministerio elimina las mascarillas en centros escolares y recomienda usarlos en espacios cerrados con poca ventilación y mucha afluencia. Y ya hay fecha para la reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el rey Mohamed VI de Marruecos. Será el jueves en Rabat. Primer encuentro en esta nueva etapa abierta en la relación bilateral tras el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental. Sobre la mesa un asunto clave, la migración. Y atentos porque se confirma que la ruta canaria se ha convertido en la vía migratoria más peligrosa del mundo. Según los datos aportados por la Organización Internacional para las Migraciones, 1 de cada 5 migrantes que murieron en ruta el año pasado lo hicieron en la ruta atlántica, rumbo aquí a Canarias. Se ha puesto de manifiesto en unas jornadas sobre el Sahel y las rutas migratorias que se han celebrado hoy en Casa África, aprovechando la reunión de la Asociación de Sociedades de Cruz Roja. Que 1 de cada 5 personas que mueren migrando en el mundo se está dejando la vida en la ruta canaria. Son unas cifras tremendas, no hay ninguna otra ruta que tenga este nivel de muertos. Si comparamos las personas que llegan por la ruta canaria, que son unas 22.000 el año pasado y 23.000 el anterior, con las personas que han muerto, nos damos cuenta que en esta ruta está pereciendo 1 de cada 20 que llega. Sara Hernández Roldán es responsable de cooperación internacional de Cruz Roja para África, que además ha moderado una de las mesas redondas que se han celebrado en Casa África esta mañana. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la cifra estremece, ¿eh? 1 de cada 5 personas muertas en todo el mundo en migración es rumbo aquí a las islas. Sí, la cifra estremece, pero además es que es una cifra que estimamos, porque realmente el número de personas fallecidas seguramente es muchísimo mayor. De las cifras que podemos recopilar, tenemos las de los testigos que afortunadamente logran sobrevivir a las travesías, pero no podemos contar las personas que se han quedado por el camino y sobre las cuales nadie puede dar testimonio de que hayan intentado hacer este proceso migratorio. Claro, y siendo la más peligrosa, ¿por qué es de las más escogidas? ¿Porque no se coge otra alternativa a lo mejor que sea menos peligrosa?
El tema de la peligrosidad de la ruta es algo secundario para las personas que deciden iniciar un proceso migratorio. Lo más importante para una persona que decide embarcarse o echarse a andar en un proyecto de vida mejor tiene que ver con el ánimo de conseguir o de lograr el objetivo que persigue. Y al final ese ánimo por lograr ese objetivo es muy superior a la dificultad que le pueda suponer el camino por el que tiene que transitar para llegar a esa consecución. Por lo tanto, cuantas más dificultades están en otro tipo de rutas, más opciones hay de que las personas opten por un camino que puede ser objetivamente mucho más peligroso, pero que para ellos es una opción de conseguir ese objetivo. Sara, normalmente pensamos que es la pobreza lo que empuja a estas personas a irse de su país, del lugar donde viven. No deja de ser cierto, pero también hay un factor importante, huir de la violencia, huir de la guerra, y en este sentido las condiciones en el Sahel van a empujar cada vez a más personas a hacerlo, a huir de allí. Sí, la verdad es que desafortunadamente hay una confluencia de factores que no ayudan a que las personas puedan sentirse libres en determinados contextos, y la violencia es algo que no se está reduciendo en toda la región del Sahel, al contrario, se está incrementando. Los efectos del cambio climático también hacen que muchas personas inicien procesos de búsqueda de países en los que tengan mejores condiciones de vida, con lo cual al final esa falta de expectativas vinculadas por esa violencia, por esa falta de oportunidades de desarrollo económico, combinado con distintos factores, es lo que hace que las personas deseen buscar por un objetivo mejor para su futuro y el de sus hijos. Sara, una nueva relación diplomática con Marruecos de mayor colaboración bilateral, ¿cree ustedes que va a influir en reducir ese tránsito de personas en esta ruta atlántica? Bueno, a ver, al final nosotros lo que entendemos y por lo que abogamos es porque las migratorias son decisiones individuales de las personas. Es cada persona quien decide libremente si se embarca o se encamina a un proceso migratorio o no. Acuerdos políticos pueden facilitar o todo lo contrario. Esto depende un poco del contenido de esos acuerdos y de lo que puedan suponer, pero en última instancia son las decisiones de las personas las que van a decidir del marco político que exista si se embarcan o no, y la diferencia puede estar en si se deciden a utilizar unas rutas u otras. Claro. Pero no creo que sea definitivo en relación a lo que es la toma de la decisión. Bueno, pues ahí está esa jornada que se está celebrando en Casa África para quien quiera ahondar en este asunto tan importante para las islas. Sara, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes. Bueno, nos vamos más lejos, hasta Sri Lanka, donde continúan las protestas en la calle a pesar de que hay un toque de queda. Piden la dimisión del primer ministro, que horas antes había propuesto un gobierno de unidad nacional. La policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que se habían congregado a las puertas de la residencia privada del jefe del Estado. La inflación se ha disparado en el país, hay falta de combustible y de alimentos. Bueno, ha dimitido todo el gobierno mientras las movilizaciones se suceden por todas las ciudades del país. Bueno, pues de lo mismo se quejan en Perú, y a que no adivinan quién, los transportistas, también con los mismos problemas de inflación, subidas de combustibles y allí también pagos de peajes. Las protestas son de tal calibre que el presidente Pedro Castillo ha decretado el estado de excepción y el toque de queda en Lima. El motivo no es otro sino esa escalada de violencia que se ha puesto de manifiesto. El paro de transportistas en Perú se convierte en toda una batalla campal, donde los y las manifestantes se enfrentan a la policía, al resto de conductores destrozando sus vehículos, pero también los negocios. Vean cómo este grupo entra en la tienda y la saquean por completo. Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear, declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Así el gobierno peruano decreta un estado de excepción con toque de queda, dice, para reducir las protestas. Reconoce el derecho a la protesta, es más, tiene protección constitucional, pero la violencia
El bloqueo de vías no es mecanismo de protesta. Tengo que salir de acá a las 6 de la mañana. ¿Y no encuentra carro? No encuentro carro, ¿cómo me voy a ir si le están atajando? Y yo necesito trabajar para comer. Y lo que dice necesitar el sector del transporte. Necesitamos ayuda. Ahora todas las cosas han subido. El abono ha subido. ¿Cómo vamos a sembrar? Dime usted, ¿vamos a poder sembrar para el otro año? ¿Qué cosa va a comer la ciudad? La ciudad va a morir de hambre. Yo sí tengo que trabajar para comer. No es justo. Hasta ahora los datos que ha dejado este paro peruano, 4 fallecidos y una veintena de personas heridas por los disturbios. Situación difícil en Perú. También problemas en Colombia por el alto índice de delincuencia, concretamente en Bogotá, que está llevando a las autoridades a tomar medidas. Una de ellas repercute directamente en los motociclistas, porque un porcentaje de los delitos se perpetran a bordo de ese vehículo. Los moteros se enfrentan ya a restricciones horarias para circular y deberán ir identificados. Las protestas por esta decisión no se han hecho esperar. La medida para luchar contra la inseguridad generada por algunos delincuentes que usan estos vehículos cayó como un balde de agua fría, al punto de que las protestas no se hicieron esperar. Me parecen que son unas normas extremadamente arbitrarias. ¿Por qué? Porque no están perjudicando a la delincuencia, no están combatiendo la delincuencia, están dañando un gremio que vive de su moto. Un gremio donde muchos, sus esposas, trabajan en la noche, tienen que recogerla. Y estas medidas no combaten la delincuencia. Porque pues efectivamente no tiene ningún estudio, es una afectación que, como ya hemos revisado en las administraciones anteriores, donde se han implementado, no han dado los resultados que se esperan. Esto va a tener unas consecuencias nefastas. A pesar de esta inconformidad, la restricción del parrillero en moto en Bogotá de jueves a domingo, desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, según las autoridades distritales, no tiene reversa. Incluso, en las próximas horas se conocerá el texto donde se decreta la medida y adicionalmente se le exige al parrillero la identificación total en su chaleco o chaqueta o camiseta a la altura del tórax, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para algunos expertos en movilidad, la situación de inseguridad que atraviesa Bogotá amerita este tipo de restricciones. Bueno, el otro día veíamos al líder de Corea del Norte con chupa de cuero, gafas de sol, apariencia rockera, pues hacer pública una prueba de un misil nuclear. La amenaza que hace a su vecino del sur, Corea del Norte, ya no tiene tanta gracia. Dice que está dispuesta a utilizar su armamento nuclear si es atacada. Tono amenazante que habitualmente emplea, por otro lado, el régimen de Kim Jong-un, y que puede tratarse de un episodio más de esa tensión, por fortuna solo verbal, que mantienen las dos Coreas. A través de la televisión estatal y por boca de la presentadora del informativo, lee la declaración de la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, la alta funcionaria Kim Jo-yong. Si Corea del Sur elige la confrontación militar, nuestra fuerza nuclear tiene que cumplir su deber. Esta amenaza llega días después de que el ministro de Defensa de la vecina Corea del Sur, Su-wook, afirmara que su ejército dispone de misiles que pueden alcanzar con rapidez y precisión cualquier objetivo al otro lado de la frontera. Días antes, el régimen norcoreano hacía público este vídeo protagonizado por su líder supremo. Era su particular forma de anunciar el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental. En 1953 se firmó un armisticio para la guerra de Corea, pero nunca se rubricó el acuerdo de paz definitivo. 70 años después, técnicamente siguen en guerra, aunque por fortuna solo emplean armamento verbal. Y que siga así. Y hablamos ahora de Brasil, y ya son 18 las personas fallecidas en el último episodio de lluvias torrenciales en el estado de Río de Janeiro. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer veíamos cómo las calles se habían convertido prácticamente en canales de agua. ¿Qué tal, Roberto? Y sí, seguimos teniendo imágenes de 24 horas después, todavía sigue el agua ahí. Bueno, lógicamente ya no tanta agua como ayer, pero fíjate cómo sigue llegando estos problemas. Ha habido inundaciones, ha habido también corrimientos de tierra. Fíjate en esta ladera cómo ha caído y ha cortado esa vía de comunicación. Lo que ha ocurrido es, como tú dices, 18 personas han fallecido, a 10 personas se les sigue buscando. Tenemos unas 2.000 personas que
han perdido su casa, están alojadas o con familiares o en centros de asistencia para personas afectadas, y también en total unas 30.000 personas afectadas en esta región de Río de Janeiro por una u otra razón. Esto se suma, ¿te acuerdas de Petrópolis? Hablamos de Petrópolis en su momento. Esto se suma a esa devastación que provocó el agua, las inundaciones, corrimientos de tierra en Petrópolis. Esto es de las imágenes de ayer, las que habíamos visto ya ayer en Petrópolis. Más de 200 personas, se habla incluso de una cifra cercana a 250 personas murieron, y también, bueno, es una región también de Río de Janeiro, por tanto, las lluvias han cebado durante esta temporada, Roberto, en esa zona de Brasil, en el, vamos a decir, sur de Brasil, pero en la región de Río de Janeiro, no en la ciudad de Río de Janeiro, que lo vemos mucho, sino en regiones más al norte, ¿no? Dentro del esa estado. misma región. Y la ONU a todo esto advierte de que este tipo de catástrofes naturales van a aumentar a consecuencia del cambio climático, y pone prácticamente un ultimátum. Sí, ultimátum a la Tierra, como la película aquella, ¿no? Pues en este caso no es ciencia ficción, en este caso es real. Lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo nosotros mismos es calentar el planeta poco a poco con nuestras acciones. ¿Tú y yo qué podemos hacer? Pues podemos hacer reciclar, podemos reutilizar. Los grandes gobiernos, las grandes empresas, ¿qué pueden hacer? Pues intentar frenar el calentamiento global. Vamos a ver un gráfico, Roberto, de cómo la temperatura del mundo ha ido aumentando desde un siglo hasta, mira, empezamos en 1920 hasta la actualidad. Ese gráfico que vemos ahí, esa situación donde oscilan las temperaturas, es los 0 grados, ¿no? Lógicamente está dividido por latitudes, por regiones. Está el polo norte, el polo sur, donde la temperatura es más baja, y el resto de regiones. Vamos a ir, mientras vamos hablando, vamos a ir como poco a poco esa media de temperatura se va a ir desplazando hacia ti y no hacia mí. ¿Eso qué quiere decir? Pues ese calentamiento global. El límite está en los 2 grados centígrados, eso va sumando, fíjate cómo vamos llegando a 2021 y cómo se ha ido desplazando hacia ese lado. Si volvemos a 1922, fíjate cómo estaba la media y cómo se fue desplazando hacia allí. Bueno, ese 1,5 grados o incluso 2 grados es ese límite máximo a donde estamos llegando, y esto es lo que ha decidido o lo que ha anunciado la Organización de Naciones Unidas en el día de ayer. El panel de expertos de la ONU acaba de publicar su nuevo informe y la situación es límite. Si seguimos diciendo que tomamos medidas pero no lo hacemos, el calentamiento global será de 3,2 grados en la segunda mitad de este siglo. Y claro, parece lejos, parece que no va con nosotros, pero en realidad sí que nos atañe y hay que actuar ya. We are on a fast track to climate disaster. Dice el secretario general de las Naciones Unidas que estamos en una vía rápida hacia el desastre climático, con las principales ciudades bajo el agua, con olas de calor sin precedentes, con tormentas aterradoras y escasez generalizada de agua. La extinción, además de 1 millón de especies de plantas y animales, estima, son algunas de las consecuencias más graves. Y las opciones de supervivencia del planeta pasan por acciones individuales como el reciclaje o la reutilización, y también por acciones colectivas. Los gobiernos deben limitar las emisiones de manera urgente. Es hora de dejar de quemar nuestro planeta, dice Guterres. Los efectos más graves del calentamiento los sufriremos a largo plazo, pero esas emisiones de gases también provocan esto, el empeoramiento de la calidad del aire. Y no hace falta esperar a 2050, eso lo sufrimos ya. Nos lo recuerda la Organización Mundial de la Salud. 7 millones de personas mueren al año por la contaminación y casi el 100% de la población respira mala calidad del aire. Parar esta situación y dejar a las futuras generaciones un planeta casi igual de habitable al que nos encontramos nosotros pasa por acciones inmediatas. Es ahora o nunca. Vamos a preguntar sobre este asunto a Miguel Aguado Hernáez, es divulgador ambiental, socio, director de BELIF. ¿Qué tal? Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues muy pendiente y escuchando lo que nos están diciendo los científicos. Desde luego. Si estás de acuerdo con lo que nos dicen, dinos por qué no exagera la ONU con este ultimátum, con estas previsiones tan alarmistas. Primero porque no es el primer aviso que nos da la ONU, nos lo lleva dando desde hace mucho tiempo, y porque es el estudio que aglutina mayor consenso científico. Y eso es muy importante. No es un estudio que han hecho 2 o 3 personas, sino varios miles de científicos a lo largo de todo el planeta de distintas tendencias o distintas visiones científicas. Y todo ello lo que nos dice es algo que estamos viendo de alguna forma. Las imágenes siempre son de hielo derritiéndose, que son preocupantes, pero lo tenemos en nuestro entorno. El verano está durando más.
el verano es más caluroso en nuestro entorno un año tras otro. Y, por ejemplo, en España los 7 últimos años han sido cada año el año más caluroso a lo largo de todo ese año, las temperaturas más cálidas desde que se tienen registros. Pero al año siguiente se supera y al siguiente se supera. Estamos viendo de forma clara y directamente, con lo cual estamos viendo algunos de los primeros avisos, estamos viendo una de las consecuencias también más importantes, y es no tanto que hay muchos eventos climáticos que llamamos grandes sequías, grandes eventos torrenciales, sino que ocurren con mucha frecuencia y mucha intensidad. Y esto es lo importante, con lo cual no es solamente una opinión científica, que ya sería de por sí bastante importante, sino que además es una evidencia. Lo vemos, hay constancia de ello y lo tenemos delante. Estamos hablando del Acuerdo de París. Vemos las fotos de ese momento, 195 países celebrando un acuerdo histórico. Han pasado 8 años, no se ha conseguido prácticamente nada desde aquel momento. Se han ido consiguiendo algunas cosas. Es verdad que no al ritmo. Yo diría que sí se han conseguido, pero no con el ritmo necesario. Se han conseguido acuerdos. Por ejemplo, la Unión Europea está liderando a nivel mundial esa reducción de las emisiones, esa apuesta importante por producir energía de otra forma. Tenemos que estar contentos. El gobierno español, las comunidades autónomas, todo el mundo está un poco alineado en ese sentido. Muchas grandes empresas también han empezado a reducir de forma drástica sus emisiones, pero lo que ocurre es que no vamos acompasados en el tiempo. Nos dicen Naciones Unidas que hablamos de 2025, dentro de 2-3 años, hablamos de 2030, 2040, y tenemos que aumentar el ritmo y la intensidad. Para poder cumplir tendríamos que bajar la generación energética con combustibles fósiles, las emisiones de CO2, un 43%, y no vamos a ese ritmo. Pero hay muchas medidas que podemos hacer, incluso medidas como la compra de cercanía, no comprar cosas que vengan desde muy lejos en barcos que emiten grandes emisiones de CO2. Hay tiempo. Los estados tienen que darse más prisa, las empresas también, las decisiones tienen que serlo, y también nosotros, las personas, los ciudadanos, en nuestro día a día. Claro, pero da la sensación de que efectivamente Europa estamos como muy concienciados, pero somos un 10-12% de la población mundial. Luego hay otros países donde no solo no reducen, sino que no tienen ningún límite a la contaminación. Así no podemos seguir tampoco, ¿no? Claro, porque lo que están haciendo es diciendo que la economía está, ¿cuántas veces escuchamos esto? La economía está por delante de los temas realmente importantes. Y tenemos países como Estados Unidos que han pegado ahora un cambio de nuevo y han asumido sus compromisos, no los de París, pero han asumido unos. El gobierno chino exactamente igual, e India, que tanto por el tamaño como por el tipo de producción, recordemos que producimos casi todo en China, pues claro, es muy importante lo que ellos decidan. Y lo importante, como decía, es la reducción y los ritmos a los que lo hagamos. No da tiempo, es como si yo voy con el coche, me voy a estrellar y digo, bueno, voy a ir reduciendo poco a poco. No, es que hay que pegar el freno. Porque además nos dicen los científicos algo que es importante. Cuando hablamos de que no suba más allá de 1 grado, 1,5 grados, si nos paramos a pensar ahora mismo dirían, bueno, 1 grado, 1,5 grados tampoco es tanto, pero es de la temperatura media del planeta, que son 15 grados. Quiere decir que en nuestro entorno ese 1 grado, 1,5 grados significaría aumentar 4 grados la temperatura sobre la que ya tenemos de forma media. Significa, en el mejor de los casos, por ejemplo, que no tenemos turismo, que cambia la agricultura y que tenemos unas grandes dificultades para las personas más vulnerables. Digo en el mejor de los casos, sí, pues, con lo cual no es un aviso menor. No, desde luego. Y tal y como están las cosas, Miguel, casi me atrevo a decir que cada vez nos creemos más ese tipo de avisos, y de algo bueno tiene que tener pues todas las cosas que nos están pasando, por lo menos que nos sensibilicemos. Miguel, tendremos oportunidad de hablar largo y tendido sobre este asunto, y ojalá que para mejor poco a poco. Gracias. Estoy convencido. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, Antonio, esa advertencia de la ONU. Nos fijamos ahora en la península, sí, en la meteorología, en lo que está cayendo por allí. Sí, porque fíjate que ha ocurrido algo también inesperado. Mira, la borrasca de la que nosotros tuvimos constancia este fin de semana por esas lluvias, por ese viento, por ese oleaje, se fue desplazando hacia el Golfo de Cádiz, y en esa península se encontró con esa masa de aire frío que venía del norte. Fíjate los destrozos, esto es Cádiz ahora mismo, mira el Peñón de Gibraltar allí, esto es Cádiz, estos son los destrozos que ha generado esta misma borrasca que tuvimos nosotros aquí. Aquí dejó oleaje, pues fíjate el oleaje que dejó allí y cómo el mar intentó encontrar su camino aquí. Bueno, estamos hablando de oleaje, estamos hablando de lluvias generalizadas, estamos hablando de mucho viento también durante estos últimos días, y hoy todavía se espera. Ahora mismo tenemos varias comunidades autónomas en alerta. Fíjate, por hablar solo de Andalucía, en Andalucía tienen ahora mismo alerta o aviso de la Agencia Estatal de Meteorología amarillo por nieve, por lluvia, por fenómenos costeros y también por viento. O sea que la situación hay que tener precaución. Oye, y esta lluvia habrá servido para llenar un poco los embalses, por lo menos, ¿no? Debería ser así, pero mira, vamos a hacer un repaso
marzo, ¿te acuerdas que en marzo ha llovido mucho? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en marzo. Los embalses se han llenado. Bueno, estamos viendo las curvas del año 2020, 2021, lo que sería no ideal, pero sí que sería más que este año. Pero fíjate en dónde se queda todavía el agua o el nivel de los embalses de este año, muy lejos del año pasado y por supuesto muy lejos de la media de los últimos 10 años. Lo que ha llovido en marzo, que se supone que fue un mes bastante lluvioso, sirvió para que los embalses llenasen 3,4 puntos con respecto a lo que venían. 47 es la media ahora mismo. El año pasado a estas alturas, Roberto, ahí lo vemos, estábamos por encima del 65%. Una muestra más de las posibilidades del cambio climático. Antonio, lo dejamos aquí. Venga. Nos vamos una vez más, lo hacemos desde Ucrania, donde pese a todo la gente trata de hacer una vida lo más normal posible. Y hoy tenemos dos ejemplos desde aquel país, desde Kharkov, una ciudad duramente bombardeada, donde cada vez que puede este músico baja a tocar a la calle para luego colgar sus vídeos. Hoy su música nos sirve para ilustrar otra imagen de vida que nos llega desde esa misma ciudad, la celebración de una boda con los novios posando en medio de una ciudad en parte destruida. Es la celebración del amor y de la vida. Hasta mañana.